Has entrado a un sitio donde el silencio respira y la oscuridad sabe quién eres. Si deseas continuar escuchando, dale like a este video y suscríbete en este momento, porque algo ya te sigue desde atrás. Ahora sí, comencemos. A través de los años se ha hablado mucho sobre lo que ocurre en las orillas del lago de Catemaco. Hay quienes dicen que esas aguas guardan cosas que no tienen nombre, que el monte que rodea la laguna respira de noche, que ciertas personas que entraron a ese pueblo con intenciones torcidas no regresaron siendo las mismas, o simplemente no regresaron. Esta es la historia de Rodrigo Fuentes Almanza, originario de Minatitlán, Veracruz. Él mismo la contó. Las pocas veces que pudo hablar de lo que vivió, todo empezó por una mujer. No me refiero a algo romántico ni bonito. Me refiero a la envidia más fea que uno puede cargar. La de ver cómo alguien que uno odia tiene todo lo que uno cree que merece. Así de sencillo. Así de terrible. Rodrigo llevaba 3 años trabajando en la misma empresa que su cuñado, Martín Perales. Los dos entraron casi al mismo tiempo, los dos pusieron el mismo esfuerzo, o eso decía Rodrigo. Pero Martín ascendió 2 veces, se casó con la hermana de Rodrigo, levantó una casa propia, y Rodrigo seguía rentando un cuarto en la misma colonia donde creció. No era odio, decía él, era justicia, quería lo que le tocaba. El problema es que Rodrigo empezó a buscar esa justicia en lugares donde no debía meterse. Un compañero del trabajo, uno de esos tipos que siempre saben de todo y de todos, le mencionó un nombre una tarde al salir del turno. Le dijo que había un señor en Catemaco, que no era de los que anunciaban en los postes ni de los que repartían tarjetas, era de los de verdad, de los que trabajaban con el monte, con el lago, con cosas que la mayoría de la gente prefiere no nombrar. Le dijo que si Rodrigo quería que las cosas cambiaran, ese hombre podía ayudarlo, que ya había ayudado a otros. Rodrigo se rió esa tarde, pero esa misma noche no pudo dormir. Pasaron 2 semanas. Martín recibió otro reconocimiento en la empresa. Una placa, un bono, un aplauso de todos. Rodrigo estuvo ahí, de pie entre los demás, aplaudiendo también, con la cara quieta y algo moviéndose adentro que él no sabía cómo describir. Esa noche le mandó un mensaje al compañero. Le pidió el contacto. El número que le dieron no tenía foto de perfil ni nombre guardado, solo un número de Veracruz. Rodrigo escribió, sin saber muy bien qué decir. Solo puso que necesitaba hablar con alguien, que le habían dado ese contacto. La respuesta llegó horas después, de madrugada, cuando Rodrigo ya se había quedado dormido con el teléfono en la mano. Solo decía, venga el próximo viernes, solo, sin decirle a nadie. Rodrigo fue. Manejó solo desde Minatitlán un viernes en la tarde, con la excusa de que iba a ver a un amigo. No le dijo nada a su familia, nada a nadie. Llegó a Catemaco cuando ya oscurecía. El pueblo tiene algo raro de noche. Las calles son angostas, los árboles crecen demasiado cerca de las casas, y la laguna se ve desde casi cualquier punto, quieta y oscura, como si estuviera esperando. A Rodrigo le costó encontrar la dirección que le mandaron. Era una casa pegada al cerro, afuera del centro, sin número visible. Llegó gracias a una seña que le describieron. Una puerta verde con una cuerda de ajo colgada arriba del marco. El hombre que lo recibió no era lo que Rodrigo esperaba. No tenía túnica ni velas encendidas ni cuarto lleno de calaveras. Era un señor de unos 60 años, moreno, con el pelo blanco corto, que lo recibió con un vaso de agua y lo hizo sentar en una silla de madera frente a una mesa sin nada encima. Solo los dos, en un cuarto pequeño con una sola bombilla encendida. El señor no le preguntó su nombre, no le preguntó de dónde venía. Solo lo miró un momento, largo, sin hablar, y luego dijo, «Traes algo muy feo cargado. Eso no nació ahorita». Rodrigo sintió un frío que no era del clima. Era julio, hacía calor, pero sintió frío en la espalda como si alguien le hubiera puesto una mano húmeda ahí. Le quiso restar importancia, pensó que era el cansancio del camino. El señor siguió hablando sin que Rodrigo hubiera dicho nada todavía. Le dijo cosas que no tenía forma de saber,
que había alguien cercano que lo superaba en todo, que eso lo consumía de noche, que había intentado ignorarlo y no había podido. Rodrigo sintió que el estómago se le apretaba. Le preguntó cómo sabía eso. El hombre solo dijo, porque aquí no viene nadie contento. Lo que siguió duró como 1 hora. El señor le explicó que podía trabajar para él, que había formas de que las cosas cambiaran, de que la suerte se moviera. Pero que eso tenía un costo. No monetario, o no solo eso. Le dijo que lo que él hacía no era cosa de juego, que había reglas, que una vez que se empezaba no se podía parar a medias, y que Rodrigo tendría que volver 3 veces más, en fechas específicas que él le daría. Rodrigo preguntó qué pasaba si no regresaba. El señor lo miró de una manera que Rodrigo no supo describir bien después. Solo dijo que fue una mirada que le hizo sentir que ya no era libre de elegir. Que cuando uno toca estas cosas, dijo el señor, ya no es lo mismo que antes de tocarlas. Rodrigo aceptó. Esa noche pagó lo que el hombre le pidió, que no fue poco, y salió de esa casa con algo escrito en un papel. 3 fechas y 3 instrucciones distintas para cada visita. Una de ellas decía que tenía que llegar solo a la orilla de la laguna a las 12 de la noche y dejar algo de su sangre en el agua. Rodrigo dobló el papel, lo guardó en el bolsillo y manejó de regreso a Minatitlán sin prender la radio, en silencio total, con los ojos fijos en la carretera y una sensación que no lo soltó en todo el camino. La de que algo iba sentado atrás en el coche. Las semanas siguientes fueron distintas. No mejores, distintas. Rodrigo empezó a notar cosas pequeñas que no sabía si eran reales o si eran su cabeza. Escuchaba pasos en su cuarto de noche, cuando vivía solo, y la puerta estaba cerrada. Se despertaba a horas exactas, las 3, las 3:15, las 3:30, como si algo lo sacudiera sin tocarlo. Soñaba con el lago. No era un sueño tranquilo. Era el lago de noche, quieto, y algo moviéndose abajo del agua sin salir a la superficie. Y él parado en la orilla sin poder moverse. La segunda visita a Catemaco fue diferente desde que llegó al pueblo. Sintió algo que describió como un reconocimiento, como si el lugar lo recordara a él. Las calles se sentían distintas, más angostas, el aire más pesado. El señor de la Casa Verde lo recibió sin sorpresa, como si supiera exactamente a qué hora iba a llegar. Esa vez el trabajo que hicieron juntos fue más largo, más raro, y Rodrigo prefirió no contar los detalles de lo que vio en ese cuarto. Solo dijo que hubo un momento en que las luces se fueron solas y que cuando volvieron, había algo en la mesa que no había estado ahí antes. Un animal pequeño, muerto, con los ojos abiertos, que ninguno de los dos había puesto ahí. Rodrigo salió esa noche con las manos temblando, pero siguió. La tercera visita era la que incluía ir a la laguna a medianoche, y Rodrigo fue. La tercera visita la tenía marcada en el papel con una instrucción que Rodrigo había releído tantas veces, que ya se la sabía de memoria. Llegar a la orilla norte de la laguna a medianoche, solo, sin linterna, sin teléfono. Dejar caer 3 gotas de su propia sangre al agua y esperar a que algo se moviera en la superficie. No gritar, no voltear si escuchaba algo detrás, y bajo ninguna circunstancia meterse al agua, sin importar lo que viera o lo que sintiera que lo jalaba hacia adentro. Rodrigo leyó esa última parte varias veces. La frase decía exactamente eso. Sin importar lo que sienta que lo jala. No si acaso. No en caso de que. Lo ponía como algo que iba a pasar, como algo seguro. Llegó a Catemaco esa noche un poco antes de las 11. Dejó el coche en el centro del pueblo, en una calle que estaba vacía y mal iluminada, y fue caminando hacia la orilla norte siguiendo las indicaciones que el señor le había dado en la segunda visita. El camino pasaba por un tramo de terracería que bordeaba una parte del cerro, entre árboles tan juntos que la poca luz de la luna casi no llegaba al suelo. Rodrigo llevaba el teléfono apagado en la bolsa, tal como le habían pedido. No tenía linterna. Avanzaba despacio, tanteando el camino con los pies, y lo que más le molestaba, dijo él después, no era la oscuridad ni el silencio, era que el silencio no era total. Había sonidos,
Cosas en el monte que se movían, ramas que crujían sin viento, algo que de vez en cuando hacía un ruido parecido a una respiración larga, profunda, que venía de entre los árboles pero que no tenía dirección fija. Cada vez que Rodrigo giraba la cabeza hacia donde creía que venía el sonido, ya venía de otro lado. Llegó a la orilla a las 11:40 y tantos minutos. El lago estaba completamente quieto. No había ni una ola, ni el más mínimo movimiento en el agua, y eso era raro porque la noche tenía algo de brisa. Los árboles se movían apenas, las hojas susurraban, pero la superficie del lago era como un espejo negro, sin una sola arruga. Rodrigo se quedó parado en la orilla, con los pies en la tierra húmeda, mirando esa superficie sin poder ver nada abajo. El agua era oscura de una manera que no se explicaba solo por la noche. Era una oscuridad que parecía tener grosor, como si el lago fuera más profundo que cualquier cosa que uno pudiera imaginar, y lo que hubiera en el fondo llevara mucho tiempo sin que nadie lo molestara. Esperó. El tiempo pasó de una forma rara, como pasa cuando uno está asustado y no quiere admitirlo. Los minutos se vuelven largos, y uno empieza a contar cosas para no pensar. Rodrigo contaba sus propias respiraciones. Llegó a medianoche sin que nada hubiera pasado todavía, y sacó el cuchillo pequeño que le había indicado el señor que llevara. Se hizo un pequeño corte en la palma de la mano izquierda, no profundo, y dejó caer 3 gotas al agua, tal como decía la instrucción. Las gotas cayeron y desaparecieron en la oscuridad sin hacer casi ningún sonido. Sin olas, sin ninguna reacción visible. Solo silencio. Entonces empezó lo que Rodrigo no supo cómo explicar bien nunca. Dijo que primero sintió el agua. No la vio moverse, no escuchó nada, pero sintió como si el lago entero se hubiera tensado, como cuando uno mete la mano en agua fría y siente que el agua se ajusta alrededor, solo que él no había metido ninguna mano. Estaba parado en la orilla, pero lo sintió. Un segundo después la superficie se movió, no con olas, sino con una especie de pulso, como si algo muy grande respirara abajo y esa respiración llegara hasta arriba. Un círculo perfecto se formó en el agua justo frente a donde él estaba parado, a unos 2 metros de la orilla, y fue creciendo despacio hacia afuera en todas direcciones. Rodrigo se quedó inmóvil. Recordó la instrucción: no gritar, no voltear, no meterse al agua. La recordó y la repitió mentalmente como si fuera un rezo. Porque en ese momento, mientras miraba ese círculo crecer en la superficie negra, sintió algo en los pies. Una presión, como si el suelo húmedo en el que estaba parado estuviera jalando hacia abajo, o como si algo desde el agua estuviera tirando de él por los tobillos sin tocarlo. No era una sensación física exactamente, dijo. Era más como una invitación. Como si algo le dijera sin palabras que el siguiente paso natural era meterse, que el agua era donde tenía que estar, que había algo ahí abajo que lo esperaba, y que si entraba todo iba a tener sentido. Se quedó donde estaba. Le costó más de lo que cualquiera podría imaginar. Dijo que nunca en su vida había tenido que luchar tanto contra algo que no tenía forma. No era miedo lo que lo jalaba, eso era lo peor. Era atracción, como si el lago le prometiera algo sin decirlo, como si ahí adentro estuviera la respuesta a todo lo que lo había llevado hasta Catemaco desde el principio. Rodrigo apretó los puños, clavó los talones en la tierra y no se movió. El pulso en el agua siguió por un rato más. El círculo siguió creciendo hasta que llegó a la orilla y desapareció, y la sensación en los pies fue bajando de intensidad despacio, como agua que drena, hasta que se fue. Cuando por fin pudo moverse, Rodrigo se alejó de la orilla caminando hacia atrás, sin darle la espalda al lago hasta que ya no pudo verlo. Luego se volteó y caminó de regreso al pueblo lo más rápido que pudo sin correr, porque sentía que si corría algo iba a escuchar que corría y lo iba a seguir. Esa lógica no tenía ningún sentido, lo sabía, pero era lo que sentía y le hizo caso. Llegó al coche, se encerró adentro, y tardó casi 10 minutos en poder agarrar las llaves con la mano que no tenía el corte porque la otra todavía le sangraba un poco. Manejó de regreso a Minatitlán en la madrugada. Llegó a su cuarto casi a las 4 de la mañana. Y se quedó sentado en la cama sin poder dormir hasta que salió el sol.
Después de esa noche, las cosas en la vida de Rodrigo no mejoraron. Eso fue lo primero que notó, que no había pasado nada de lo que supuestamente iba a pasar, ningún cambio en el trabajo, ningún giro en su situación. Martín seguía igual, la empresa seguía igual, y Rodrigo seguía en el mismo cuarto de siempre. Pero lo que sí cambió fue él, no de golpe, sino poco a poco, de una manera que al principio era difícil de identificar, porque los cambios eran pequeños. Empezó a tener problemas para dormir de manera constante, no solo 1 o 2 noches, sino todas las noches durante semanas seguidas. Se despertaba siempre en algún momento entre las 2 y las 3 de la madrugada, con la sensación de que alguien lo había llamado por su nombre, y aunque revisaba el cuarto y no había nadie, tardaba horas en poder volver a dormirse. Luego vinieron los sueños. Ya no era solo el sueño del lago que había tenido antes de ir a Catemaco por primera vez. Ahora los sueños eran más detallados, más largos, y en todos aparecía la misma figura. No era el señor de la Casa Verde, era algo que no tenía cara definida, que aparecía en el borde de lo que Rodrigo podía ver en el sueño, siempre en la periferia, nunca de frente, y en cada sueño estaba más cerca que en el anterior. La primera semana aparecía al fondo de un pasillo largo. La segunda semana estaba en el umbral de una puerta. La tercera semana estaba junto a la cama. Rodrigo se despertaba de esos sueños con la respiración cortada y la sensación de que el aire en el cuarto estaba más frío de lo que debería, aunque el clima no lo explicara. Le contó a una prima lo que había hecho, solo a ella, porque era de la familia pero vivía lejos y sentía que no iba a escandalizarse. La prima se quedó callada un momento y luego le preguntó si había regresado a ver al señor de Catemaco para decirle lo que estaba pasando. Rodrigo dijo que sí, que había intentado comunicarse, que había mandado mensajes al número y que los mensajes llegaban pero nunca fueron contestados, que había llamado y el teléfono timbraba pero nadie contestaba. La prima le recomendó que fuera en persona. Rodrigo fue. La casa de la Puerta Verde ya no estaba. No es que estuviera abandonada o cerrada, es que donde Rodrigo recordaba perfectamente que había una casa, con su puerta verde y su ristra de ajo, había un terreno vacío con pasto crecido y los restos de lo que quizás alguna vez fue una pared de adobe, vieja, muy vieja, como de décadas de abandono. Rodrigo preguntó a un señor que pasaba por ahí si sabía quién vivía en ese terreno. El señor lo miró raro y le dijo que ese terreno llevaba años así, que él no recordaba que hubiera habido ninguna casa ahí en mucho tiempo. Rodrigo no supo qué decir. Sacó el teléfono y buscó entre sus mensajes la conversación con el número que le habían dado, pero la conversación no aparecía. El número no estaba en su historial, como si nunca hubiera existido. De regreso en Minatitlán, las cosas siguieron empeorando. Rodrigo empezó a ver cosas en los bordes de su campo de visión, siempre en el extremo derecho o izquierdo, nunca de frente. Sombras que se movían cuando nada debería moverse. Una vez, parado en la cocina de su cuarto en plena tarde, vio una sombra pasar por el pasillo con suficiente claridad como para que no pudiera convencerse de que había sido su imaginación. Era alta, delgada, y se movía despacio, sin prisa, como algo que sabe que no tiene a dónde ir porque ya está donde quiere estar. Rodrigo gritó y salió corriendo al patio. Cuando reunió valor para entrar de nuevo, no había nada. Dejó de salir de noche. Dejó de hablar mucho con la familia porque no sabía cómo explicar lo que estaba viviendo sin sonar como alguien que había perdido el juicio. Y en el fondo tenía miedo de que quizás sí lo había perdido, que quizás todo lo de Catemaco era real, y lo de la sombra también era real. O quizás nada era real, y el problema estaba en su cabeza, y ninguna de las dos opciones lo tranquilizaba. Faltó al trabajo varios días seguidos. Adelgazó. Una tía que lo vio dijo que parecía que lo habían chupado por dentro, que tenía los ojos como de alguien que lleva mucho tiempo sin descansar de verdad. Un conocido de su padre, un señor mayor de la misma colonia, se enteró de lo que Rodrigo estaba viviendo a través de la tía. Fue a buscarlo. Era un hombre religioso, no de los que hacen aspavientos, sino de los callados que leen y saben. Se sentó con Rodrigo
y escuchó todo sin interrumpirlo. Cuando Rodrigo terminó de hablar, el señor estuvo en silencio un buen rato. Luego le dijo algo que Rodrigo no esperaba. Le dijo que lo que él había buscado en Catemaco no era magia, que había gente ahí que sí trabajaba con cosas que existían de verdad, cosas que tenían nombre y que llevaban siglos siendo convocadas en esas orillas, y que el problema no era que eso no funcionara, sino que sí funcionaba, y que cuando funcionaba, lo que llegaba no siempre era lo que uno creía haber pedido, que hay cosas que se alimentan de la intención torcida, de la envidia, del deseo de hacerle daño a alguien aunque sea de manera indirecta, y que esas cosas no hacen tratos, solo esperan a que uno abra la puerta. Le dijo que iba a intentar ayudarlo, que no podía prometerle nada porque él no era brujo ni pretendía serlo, pero que conocía oraciones y procedimientos que a veces funcionaban para cerrar lo que se había abierto. Pasaron varias sesiones juntos, en la casa del Señor, rezando, con hierbas, con cosas que el hombre fue buscando y preparando con cuidado. Rodrigo participó de todo, y hubo algo, una noche, en medio de una de esas sesiones, que cambió de golpe el ambiente en el cuarto. Una presencia que Rodrigo describió como el momento antes de una tormenta, cuando el aire se carga y todo se pone quieto y uno sabe sin que nadie le diga que algo está a punto de pasar. Esa presión duró unos minutos y luego desapareció. Y esa noche, por primera vez en semanas, Rodrigo durmió de corrido hasta que salió el sol. Los sueños no volvieron con la misma intensidad. La figura dejó de acercarse en ellos. Las sombras se espaciaron. Rodrigo recuperó el sueño, el apetito. Empezó a salir de nuevo. Parecía que lo peor había pasado. Y quizás pasó para algunas cosas. Pero Rodrigo nunca volvió a ser el mismo de antes de ir a Catemaco por primera vez. Y eso lo sabía él, y lo notaban los que lo conocían de antes. Había algo en sus ojos que no regresó. Una especie de ligereza que la gente tiene cuando no sabe que hay cosas que prefiere no saber. Rodrigo ya no tenía eso. Lo había cambiado por algo más oscuro, más pesado, que cargó desde entonces sin nombrarlo. Con Martín, su cuñado, nada cambió. Siguió progresando, siguió teniendo buena vida, siguió siendo el hombre que Rodrigo había odiado en silencio durante años. Y Rodrigo, al final, con todo lo que había vivido, llegó a una conclusión que contó solo una vez, en voz muy baja, a la misma prima que sabía lo que había hecho, que el peor castigo no fue lo que lo persiguió de noche, ni las sombras, ni los sueños. El peor castigo fue que después de todo, después de haberlo perdido casi todo por dentro, Martín seguía bien, él seguía igual, y lo único que había logrado era abrirle la puerta a algo que nunca se fue del todo, que se quedó en un rincón del cuarto, callado, esperando, como algo que sabe que tiene tiempo, como algo que sabe que ya ganó. Durante décadas se ha rumoreado en los pueblos cercanos a Catemaco sobre ciertos rituales que algunos desesperados realizan buscando riqueza rápida. No son leyendas inventadas para asustar turistas. Son historias reales que la gente mayor cuenta en voz baja, advirtiendo a los jóvenes ambiciosos sobre los peligros de buscar atajos hacia la prosperidad. Porque en esa región existe conocimiento antiguo sobre cómo invocar fuerzas que pueden otorgar lo que pides, pero que siempre, siempre, cobran más de lo que estás dispuesto a dar. Y hay quienes, cegados por la codicia, no solo aceptan estos tratos, sino que tienen el descaro de burlarse, de pensar que pueden engañar a lo que invocaron. Esas personas aprenden de la forma más terrible que hay cosas en este mundo que no perdonan la falta de respeto. Yo conocí a 3 hombres que cometieron ese error. Los vi prosperar durante meses, volverse ricos de la noche a la mañana, presumir su fortuna recién adquirida. Los escuché reírse de las advertencias, burlarse de las tradiciones, decir que habían encontrado la forma de tener todo sin consecuencias reales. Y luego los vi caer, uno por uno, en formas que ningún dinero pudo prevenir, ningún doctor pudo explicar, ningún abogado pudo defender. Los vi pagar precios que hicieron que su riqueza pareciera basura comparada con lo que perdieron. Mi nombre es Víctor Maldonado Castro.
Tengo 35 años y vivo en un pueblo pequeño cerca de Catemaco llamado San Andrés Tuxtla. Trabajo como contador y conozco a mucha gente de negocios en la región. Los 3 hombres de los que voy a hablar eran conocidos míos. No exactamente amigos, pero sí parte del mismo círculo social. Lo que les pasó, lo presencié parcialmente. El resto lo supe por otros que estuvieron más cerca. Esta es la historia completa de su ambición, su pacto, su arrogancia y su caída. Todo comenzó en febrero del 2023. Había 3 socios que tenían un negocio de transporte de carga entre Veracruz y otros estados. Se llamaban Ricardo, Ernesto y Javier. Los 3 estaban en sus 40s, casados con familias. El negocio iba regular, no mal pero tampoco excelente. Ganaban para vivir cómodamente pero nada extraordinario. Y los 3 compartían una ambición insaciable de volverse verdaderamente ricos. Ricardo era el más agresivo de los 3. Siempre hablaba de negocios grandes, de cómo algún día iba a tener mansión y carros de lujo. Ernesto era más callado pero igual de ambicioso. Revisaba constantemente sus inversiones y buscaba oportunidades. Javier era el que parecía más equilibrado pero en el fondo tenía la misma codicia. En marzo, durante una reunión de negocios en un bar, los 3 estaban quejándose de lo lento que crecía su empresa. Ricardo, después de varias copas, dijo medio en broma: «A este paso vamos a tener que hacer pacto con el diablo para volvernos ricos». Un señor mayor que estaba sentado en la mesa vecina escuchó el comentario. Se acercó y les dijo: «Si hablan en serio sobre eso, conozco a alguien que puede ayudarlos». Los 3 se rieron pensando que era broma, pero el señor insistió: «Hay un hombre en las montañas cerca de Catemaco, Don Sirio. Hace trabajos especiales para gente que busca prosperidad rápida, pero advierte, cobra precios altos y no acepta que lo engañen». Ricardo, todavía medio borracho, dijo: «¿Dónde encontramos a ese Don Sirio? Porque yo estoy dispuesto a lo que sea». El señor escribió direcciones en una servilleta y se la dio. «Pero piénsenlo bien, una vez que hacen trato con él, no hay forma de cancelarlo. Y si lo ofenden o tratan de estafarlo, las consecuencias son peores que simplemente no hacer el trato». Los 3 guardaron la servilleta pero no le dieron mucha importancia. Pensaban que era puro cuento. Pero una semana después, cuando un negocio importante se les cayó y perdieron una cantidad considerable de dinero, Ricardo sugirió: «¿Qué tal si vamos a ver a ese Don Sirio, ya que perdemos?». Ernesto y Javier estaban escépticos pero también desesperados. Acordaron que el siguiente fin de semana manejarían a Catemaco para buscar a este hombre. El sábado los 3 subieron a las montañas siguiendo las direcciones. Era un camino difícil, de terracería, que subía y subía hasta llegar a una casa aislada de madera oscura. Había símbolos tallados en la puerta que ninguno reconoció. Tocaron. Un hombre de edad indeterminada abrió. Podría tener 50 o 70 años. Tenía ojos que parecían ver demasiado, que hacían sentir incómodos a quien mirara. Vestía completamente de negro. «Don Sirio», dijo Ricardo. «Nos mandó un señor. Dijo que usted ayuda con negocios». «Sé quiénes son», dijo Don Sirio con voz grave. «Los estaba esperando. Entren». El interior de la casa era inquietante. Velas negras por todas partes. Un altar con objetos que preferían no mirar muy de cerca. Olor a algo quemándose que no era madera. Don Sirio los hizo sentar. «Quieren riqueza. Quieren que su negocio prospere más allá de lo normal. Quieren dinero rápido». «Así es», dijo Ricardo. «¿Puede ayudarnos?» «Puedo, pero mi ayuda tiene precio y reglas estrictas que deben seguir». «¿Qué precio?», preguntó Ernesto. 50,000 pesos cada uno ahora. Y cuando sean ricos, cuando tengan la prosperidad que buscan, regresarán aquí en exactamente un año. Y cada uno me dará el 10% de todo lo que hayan ganado en ese año». Los 3 se miraron. 150,000 pesos entre todos era mucho, pero manejable. Y 10% de ganancias futuras parecía razonable. ¿Eso es todo?, preguntó Javier. «No. También hay reglas. Nunca deben hablar de este trato con nadie. Nunca deben negar mi ayuda o decir que su riqueza vino de su propio esfuerzo.
Nunca deben faltarme al respeto o burlarse del trabajo que hago. Y deben cumplir con el pago exacto en un año. ¿Aceptan? Los tres aceptaron rápidamente. Firmaron un documento que don Cirio sacó, escrito en una mezcla de español y algo más que no pudieron leer. Pagaron el dinero. Don Cirio hizo un ritual que duró 2 horas, quemando cosas, rezando en idiomas extraños, haciendo que cada uno bebiera un líquido amargo. «Está hecho», dijo finalmente. «En una semana empezarán a ver resultados y recuerden, respeten las reglas o enfrentarán consecuencias que el dinero no puede solucionar». Los tres salieron de ahí sintiéndose extraños, parte escépticos, parte inquietos, pero decidieron esperar y ver qué pasaba. Una semana después, Ricardo recibió una llamada inesperada. Una empresa grande quería contratar sus servicios de transporte para un proyecto masivo. El contrato valía 3 millones de pesos. Sin hacer casi nada, sin ni siquiera buscar el cliente, el negocio llegó a ellos. 2 semanas después, Ernesto ganó una lotería menor de 200,000 pesos. Luego Javier recibió una herencia inesperada de un tío lejano que ni sabía que existía. $500,000 de pesos. Durante los siguientes meses, todo lo que tocaban se convertía en oro. Cada inversión funcionaba. Cada negocio que iniciaban prosperaba. Cada oportunidad que aparecía resultaba en ganancias masivas. Para junio, los tres eran significativamente más ricos. Para septiembre, eran millonarios. Compraron casas nuevas, carros de lujo, viajes, todo lo que habían soñado. Y mientras más ricos se volvían, más arrogantes se volvían también. Ricardo empezó a decir en reuniones de negocios que su éxito era puro talento. «Algunos nacemos para esto», presumía. «No es suerte, es habilidad», olvidando completamente la regla de no negar la ayuda de don Cirio. Ernesto empezó a burlarse de la gente que iba con curanderos o brujos. «Puras supersticiones de ignorantes», decía en voz alta en bares. «Todo eso es cuento para sacarle dinero a los tontos», burlándose directamente del tipo de trabajo que don Cirio hacía. Javier era más discreto, pero empezó a faltar a misa los domingos, cosa que siempre había hecho. Cuando su esposa preguntaba, decía: «Ya no necesito rezar, tengo todo lo que quiero. Dios no me dio esto, yo me lo gané», faltándole al respeto tanto a lo divino como a lo que lo había ayudado. En noviembre, 2 meses antes de que cumpliera el año del pacto, los tres se juntaron a celebrar. Estaban borrachos, eufóricos por su riqueza. Y Ricardo tuvo una idea terrible. «¿Saben qué? Ese viejo don Cirio piensa que le vamos a dar 10% de nuestras ganancias. Esos serían millones. ¿Por qué deberíamos darle tanto?» «Ese fue el trato», dijo Javier, aunque no muy convencido. «Pero, ¿qué puede hacer si no le pagamos?», dijo Ernesto. «¿Mandarnos mal de ojo? ¿Echarnos una maldición? Eso es pura fantasía. La realidad es que somos ricos y no necesitamos pagarle nada más». Los tres acordaron que cuando llegara enero y tuvieran que regresar a ver a don Cirio, le pagarían solo una fracción de lo acordado, tal vez 100,000 pesos cada uno. Y si se quejaba, simplemente no regresarían más. ¿Qué podía hacer un brujo viejo contra hombres ricos con abogados? Diciembre pasó con más prosperidad. Para cuando llegó enero del 2024, cada uno había ganado fácilmente 10 millones de pesos durante el año. Según el trato, debían pagar 1 millón cada uno, pero decidieron llevar solo 100,000 cada uno. El sábado acordado, los tres subieron otra vez a la montaña. Llegaron a la casa de don Cirio riéndose, confiados, arrogantes. Tocaron la puerta con menos respeto que la primera vez. Don Cirio abrió. Su expresión era neutral, pero sus ojos parecían saber algo que ellos no sabían. «Vienen a pagar», dijo simplemente. «Sí», dijo Ricardo sacando un sobre. «Aquí está». Don Cirio tomó el sobre y contó el dinero. 300,000 pesos en total. Miró a los tres. El trato era 10% de sus ganancias. Cada uno ha ganado más de 10 millones. Me deben 1 millón cada uno. «Eso nos parece excesivo», dijo Ernesto con tono despreocupado. «Después de todo, nosotros hicimos el trabajo. Tú solo hiciste un ritual.
300,000 es más que suficiente. Don Sirio se quedó muy quieto. ¿Están rompiendo el trato? Estamos renegociando, dijo Javier. Es lo que la gente de negocios hace, tómalo o déjalo. Y para ser honestos, agregó Ricardo con una sonrisa burlona, no estamos seguros de que tus rituales hayan hecho algo. Tal vez solo tuvimos buena suerte. Así que considera estos 300,000 como un regalo de caridad. Los tres se rieron. Era la peor ofensa posible. No solo romper el trato, sino burlarse, negar la ayuda, faltarle al respeto directamente. Don Sirio los miró durante un largo momento. Luego dijo con voz completamente calmada, «Entiendo. Entonces el trato está roto, y las protecciones que venían con él también». «¿Protecciones?», preguntó Ernesto. «Cuando hice el trabajo no solo les di prosperidad, también los protegí de ciertas cosas que son atraídas por riqueza súbita. Entidades que buscan personas con bendiciones no merecidas. Mientras cumplieran el trato, estaban seguros. Pero ahora que lo rompieron, que me ofendieron, que se burlaron, ya no hay protección». «¿Nos estás amenazando?», dijo Ricardo, aunque algo en su voz sonaba menos seguro. «No, solo les informo de la realidad. Las consecuencias ya están en movimiento. No hay nada que yo pueda hacer ahora aunque quisiera. Váyanse». Los tres salieron riéndose nerviosamente. En el camino de bajada trataban de convencerse mutuamente de que el viejo solo estaba tratando de asustarlos, que no podía hacer nada real, que habían ganado, que eran más listos que un brujo de pueblo. Pero al llegar al pueblo, Ricardo empezó a sentirse mal, dolor de cabeza intenso. Para cuando llegó a su casa, tenía fiebre alta. Su esposa llamó al doctor. Revisaron todo. No encontraron nada malo, pero Ricardo empeoraba. Ernesto esa noche empezó a tener pesadillas terribles. Soñaba que algo lo perseguía en la oscuridad. Despertaba gritando. Su esposa se asustó, pero él lo descartó como estrés. Javier conducía a su casa cuando de repente perdió control del carro. El volante giró solo, como si manos invisibles lo movieran. Chocó contra un poste. No se lastimó gravemente, pero el carro, uno nuevo de lujo, quedó destrozado. Durante la siguiente semana, todo empezó a desmoronarse. Los negocios que habían prosperado empezaron a fallar. Contratos se cancelaban sin razón. Inversiones se perdían. El dinero que habían ganado empezaba a desaparecer en problemas tras problema, pero eso era lo menos grave. Los tres empezaron a experimentar cosas que el dinero no podía solucionar. Ricardo veía sombras en su casa que se movían contra la luz. Escuchaba voces llamándolo. Su salud se deterioraba a pesar de visitar a los mejores doctores. Ernesto empezó a perder la memoria. Olvidaba conversaciones, compromisos, incluso los nombres de sus hijos a veces. Los doctores decían que sus escáneres cerebrales eran normales, pero los síntomas empeoraban. Javier tenía accidentes constantemente. Cosas caían sobre él. Tropezaba en lugares planos. Tuvo 3 accidentes de carro en 2 meses. Era como si algo lo estuviera persiguiendo, tratando de lastimarlo. Para marzo, apenas 2 meses después de romper el trato, los tres estaban desesperados. Habían perdido la mayor parte de su riqueza. Sus familias estaban asustadas, y cosas inexplicables seguían pasando. Decidieron regresar a ver a don Sirio. Llevaron el dinero completo que debían, 3 millones en efectivo. Subieron la montaña suplicando que los perdonara, que revirtiera lo que había puesto en movimiento. Pero la casa estaba vacía. Don Sirio se había ido. Preguntaron en el pueblo y nadie sabía dónde. Era como si hubiera desaparecido. Buscaron ayuda con otros curanderos. Todos decían lo mismo. El trabajo que don Sirio había hecho era muy específico. Incluía protecciones que se activaban si cumplías el trato y castigos que se activaban si lo rompías. Y una vez rotos, nadie más podía revertirlos. Solo él. Los tres siguieron deteriorándose. Para junio, Ricardo estaba tan enfermo que no podía levantarse de la cama. Los doctores no encontraban qué estaba mal, pero estaba consumiéndose. Ernesto se perdió un día. Salió de su casa y no recordaba dónde estaba. Lo encontraron 3 días después, vagando por un camino rural, sin saber su propio nombre. Javier tuvo otro accidente, este más grave.
Estuvo en el hospital durante semanas. Sus familias los vieron sufrir sin poder hacer nada. El dinero que les quedaba lo gastaban en doctores, curanderos, cualquier cosa que prometiera ayuda. Pero nada funcionaba. Para septiembre, 1 año y medio después de hacer el pacto original, los 3 habían perdido todo. Sus negocios quebraron. Sus casas fueron embargadas. Sus familias los dejaron, incapaces de soportar lo que se había convertido en sus vidas. Y lo peor es que sabían que esto nunca iba a terminar. Que habían desatado algo que los seguiría hasta el final de sus días. Que cada día sería peor que el anterior, porque rompieron un pacto. Porque se burlaron de fuerzas que no entendían. Porque pensaron que podían tomar lo que querían sin pagar el precio acordado. La última vez que vi a los 3 fue en octubre. Estaban en la plaza del pueblo, sentados en una banca, viéndose 20 años más viejos de lo que eran. Ya no eran los hombres arrogantes y confiados que conocí. Eran sombras rotas, esperando un final que sabían iba a llegar pero sin saber cuándo. Esta es mi advertencia. En Catemaco, cuando alguien te ofrece prosperidad a cambio de un trato, piénsalo muy bien. Y si aceptas, cumple con cada palabra del acuerdo. Porque las consecuencias de no hacerlo son peores que cualquier pobreza. Peores que cualquier dificultad normal que la vida pueda traer. Ricardo, Ernesto y Javier lo aprendieron de la forma más terrible. Y ahora viven cada día sabiendo que no hay escape, no hay perdón. Solo sufrimiento eterno por su arrogancia y codicia.